Me alegra mucho. Nada, quiero darle las gracias por permitirme estar un día más aquí. También dar la bienvenida a los que visitan por primera vez la iglesia de Tarancón. Es una alegría que puedan dar prioridad en escuchar la palabra. Mira, Dios pues dará ese alimento según la necesidad que tenga cada uno. ¿Podrían saludarse entre ustedes, por favor, antes de empezar? Salúdense. Bienvenidos todos. El abrazo fraternal con la mirada, por favor, y con el corazón. ¿Quiénes vienen por primera vez? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Los que vienen por primera vez a la iglesia el día de hoy. Nadie. Vale, entonces todos son muy antiguos, ¿no? Vale, entonces vamos a empezar orando a Dios para que Dios sea quien nos pueda guiar y podamos aprender de su palabra. ¿Vale? Vamos a orar todos juntos, por favor. Padre Santo de amor y misericordia, te damos las gracias por este tiempo que tú nos permites. Hoy es un día muy especial, ya que podemos estar reunidos aquí en tu iglesia, todos los hermanos juntos en armonía, con un solo corazón, para poder aprender tu palabra, Padre Santo. Padre Dios, queremos darte las gracias por ese momento tan especial que tú hiciste al enviar a tu Hijo Jesucristo a este mundo. Ese momento especial, ese momento en la cruz. Padre Santo, nosotros al ver la cruz podemos entender y comprender qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, y en especial por qué derramó su preciosa sangre en la cruz. Padre Santo, nosotros hemos entendido que a través de su sangre fueron borrados todos nuestros pecados. Padre Santo, no hay más pecado por el cual podemos nosotros ir al infierno después de recibir la salvación. Solamente el único pecado por el cual sí podemos ir al infierno es el no creer en la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Padre Santo, nosotros queremos recordar en todo tiempo y en todo momento esa obra, la obra preciosa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Así también queremos pedirte que por favor nos sigas dando ese alimento espiritual día tras día. También pedirte por los hermanos que el día de hoy no pudieron asistir, que no puedan asistir a la iglesia, por favor cuida de sus vidas. Ayuda siempre a que ellos nunca se desanimen y tampoco se debiliten en la fe. Ayuda también, Padre Santo, a todas nuestras iglesias. Ayuda para que se pueda seguir predicando el Evangelio a través de nuestras iglesias. Ayuda y rescata muchas más almas, Padre Santo. Estamos en los últimos tiempos porque todo lo que está pasando en estos días es real y todo está escrito en la Biblia, Padre Santo. Nosotros, por favor, queremos pedirte siempre en todo momento que nos des el coraje, la fuerza de poder predicar mucho más el Evangelio. Ayúdanos porque muchas personas hoy en día están yendo a ese sitio, a ese hoyo oscuro, Padre Santo, que es el eterno infierno. Ayúdanos, por favor, para que tú puedas mover el corazón de aquellas almas que no te conocen. Ayuda, por favor, para que nosotros también seamos el instrumento precioso que tú quieres utilizar. Ayúdanos también, Padre, a ser diligentes y, por sobre todo, ser obedientes a tu palabra. Padre Santo, ayúdanos, por favor, el día de hoy a través del Espíritu Santo y que tu palabra solo sea tu palabra. Padre Santo, todo eso te lo pedimos y te lo dejamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vale, hermanos, como el hermano dijo, ¿no?, aquí delante, soy el hermano Edgar de la iglesia de Madrid. El pastor Pablo me ha pedido que de la iglesia otra vez de Tarancón. De verdad estoy muy feliz porque otra vez puedo estar con ustedes. Y ahora mismo el pastor Julián pues está en la iglesia de Madrid. Él también está, ya me imagino, ya a punto de empezar la palabra. Entonces también quería comentarles que en nuestra iglesia se ha estado realizando un seminario bíblico en la pasada semana, que lo ha realizado el pastor principal de la iglesia, que es el pastor Pablo Moon. Gracias a Dios, muchas almas asistieron al seminario bíblico, casi como 20 o 15 si no me equivoco, pero ha sido una alegría grande ya que han podido escuchar desde el día martes hasta el día domingo. Entonces ha sido un gran sacrificio por
parte del pastor, por parte de los hermanos, los servidores, que han podido trabajar con un solo corazón. No olvidemos que los pastores, antes de preparar un seminario, siempre lo preparan con mucho amor. Pero ese amor lo hacen ¿por qué? Porque ese amor ha quedado, ¿no? El primer amor que Dios nos ha dado, Él nos amó primero para luego nosotros mostrar ese amor. Y los pastores, hermanos, servidores, también forman parte de ello, porque también ellos trabajan juntos y unánimes. ¿Para qué? Para invitar almas. Entonces, Pastor Pablo Muna ha estado visitando, hemos estado visitando con algunos hermanos antes de realizar el seminario bíblico, algunas familias, algunos hermanos que tenían invitados, y ha sido algo bueno porque a través de la visita, pues las almas que no conocen al Señor han podido asistir. Entonces, yo creo que es una buena estrategia antes del seminario bíblico visitar las casas, visitar a los invitados que tenemos en mente. Eso es muy bueno. Y ahora también el pastor, como trabaja mucho, sacrifica mucho por el Señor, también empezó el día martes seminario bíblico en la iglesia de Almería. Ahora mismo, hoy es el último día, entonces les pido por favor que oren mucho por el pastor, en realidad por todos nuestros pastores, para que Dios pueda seguir trabajando a través de ellos. ¿Vale? Y nada, yo este mes estoy feliz. ¿Por qué? Porque este mes, el 14 de septiembre, yo cumplo un año más de vida, pero espiritualmente. La fecha carnal que tengo es el 14 de agosto, que ya pasó, pero el más importante, la fecha espiritual, que lo tengo este 14 de septiembre, y recuerdo ese día, el 14 de septiembre del 2014, es cuando recibí la salvación, cuando pude entender bien el Evangelio de salvación, cuando pude resolver el problema del pecado y entender quién soy yo delante de Dios. Yo antes pensaba que era un buen chico, pero un buen muchacho, pero no. Conociendo la palabra, pude entender que soy el peor de los pecadores, que había cometido muchos pecados en mi vida, pero había que resolver ese pecado, esos pecados. Entonces, ese día, Dios pudo mover mi corazón para que yo pudiese entender. Entonces, el 14 de septiembre es mi cumpleaños espiritual. Yo he nacido en la iglesia de Madrid, esa es mi casa, y nada, yo entendiendo el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 12, pude comprender y recibir la salvación. ¿Saben ese libro? ¿Lo conocen? En Hebreos capítulo 9, versículo 12. Sí, lo podemos recitar juntos. Vale, 2, 3. Y no por sangre de machos cabríos y de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, la eterna redención, ¿no? Perdón de pecados para siempre. Nuestro Señor Jesucristo, una sola vez derramó su sangre. Yo de verdad entendí a través de este versículo, y yo creo que cada uno de ustedes también tendrá un versículo en especial en el cual ha podido recibir la salvación. Algunos reciben la salvación con Isaías, algunos con el libro de San Juan. También los 4 evangelios nos muestran que sí, nosotros también nos explica sobre cómo recibir la salvación. Pero es un poco complejo, se podría decir, pero es más fácil recibir con el libro de San Juan, Hebreos, Isaías, Miqueas también algunos. Entonces, no olviden por favor la fecha de su nacimiento espiritual, que es muy importante. Recordar ese momento, ¿no? Ese momento donde nosotros pudimos comprender y resolver el problema del pecado. Vale, mis hermanos, pues nada, para empezar, ¿recuerdan que la última vez que vine, de qué prediqué, de qué compartí con ustedes la palabra? ¿Saben? Creo que no, ¿verdad? Pero recapitulando un poco, creo que haciendo un poco de memoria, preguntando a los hermanos, creo que fue sobre la despedida del apóstol Pablo, el servicio que el apóstol Pablo daba al Señor. Pero para prestar un servicio, él tenía 3 cosas muy importantes que cumplir, que hace mención en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 19. En ese versículo hace mención, servidor del Señor, el apóstol Pablo. Como servidor del Señor tenía que tener 3 cosas muy importantes en su vida, que era la humildad, las lágrimas y las pruebas, que es igual a paciencia.
No sé si se acuerdan. Sí, sí. Vale, perfecto. Entonces ahí cantamos un himno, ¿no? Yo el más pequeño soy, y se consideraba el más pequeño el apóstol Pablo. Antes era considerado el más grande, ¿no? Pero después de conocer al Señor, el más pequeño. Vale, entonces hemos podido recordar, gracias. Pero el día de hoy quiero un poco yo compartir con ustedes algo muy importante. ¿Saben, no? Los 4 puntos para los que nosotros tenemos que tener ya grabado en el corazón para llevar nuestra vida cristiana. ¿Saben cuáles son esos 4 puntos? 4 palabras, que eso lo hemos aprendido, creo que siempre, pero es bueno recordar. Es como las 4 ruedas, ¿no? Hoy, ¿cómo se han trasladado hasta la iglesia? En un coche, ¿no? Yo creo que el niño en el cochecito de 4 ruedas, el pequeño, pero nosotros, tal vez algunos en coche, ¿no? Entonces, para los que no saben más o menos, es bueno dibujar, ¿no? Para que quede marcado, así como los niños. Los niños, cuando se dibuja algo o se maneja algo, asimilan muy rápido. Entonces, hoy quiero hacer un pequeño dibujo acá para recordar, ¿vale? Voy a dibujar acá. No es un Mercedes, pero es un cochecito muy simple. No soy bueno dibujando. Yo creo que parece una cucaracha, ¿no? Vale, es un coche, bueno, podría decir una Pecta, que se dice en mi tierra, un Volkswagen, pero este coche tiene 4 ruedas. 4 ruedas para caminar, trasladarse de un sitio a otro. Entonces nosotros también, para llevar nuestra vida cristiana, necesitamos 4 puntos muy importantes, que son, ¿saben cuáles son? ¿Me ayudan los que saben, por favor? Vale, vamos a poner aquí la oración. Vale. Uy, muy gordo este, ¿no? La tiza. Vale, la predicación. ¿Qué más? Vale. Comunión. Y por último, la palabra. Pero, como sabemos todos, ¿no? Este coche, sí, para trasladar de un sitio a otro, necesita 4 ruedas. Pero tiene una llanta de repuesto, ¿no? Un neumático de repuesto que puede llevar en la parte de abajo o en esta parte. Pero ¿qué creen que representa esto? Nosotros, para llevar la vida cristiana, sí o sí necesitamos estos 4 puntos. Pero para llevar estos 4 puntos, tenemos que ser, ¿qué? ¿Obedientes o desobedientes? Entonces podemos poner aquí la obediencia. Obediencia a Dios. Entonces hoy quiero tocar este punto sobre la obediencia. Yo creo que en algún momento el pastor Julián dedicará sobre estos 4 puntos. Le dejo el trabajo mejor a él, que lo hace mucho mejor. ¿Vale? Yo quiero compartir con ustedes sobre la obediencia, que es algo muy importante. Antes de empezar con la palabra, también, me da mucha pena, y también yo creo que a cada uno de ustedes, ya que el día de ayer por la madrugada, ¿no? Murieron muchas personas, ¿no? Ahí en Marruecos hubo un terremoto, ¿no? Murieron muchas personas, hasta el día de hoy no sé cuántos, anoche creo que eran 1000 y algo, pero hasta el día de hoy no lo sé, no me he actualizado con la información, pero creo que habrán más. Entonces, también nosotros, pensando en el alma de las personas, de verdad, nos da pena porque, claro, ellos tienen una cultura, una creencia diferente. Pero nosotros, como iglesia, nosotros respetamos, ¿no? Cada creencia de cada persona. Así como Dios nos da a conocer la palabra verdadera, pero nos da a elegir, nos da el libre albedrío. Él nos dice, elige. Después de conocer, nos da a elegir. Ellos también eligen la creencia, que ellos eligen a quién creer. Entonces es una tristeza, ya que muchos murieron, pero según la Biblia sabemos, ¿no? El que no ha nacido de nuevo, como dice la Biblia, sabemos cuál es su destino. Es muy triste. Entonces nosotros también, pensando en que no sabemos qué dará de sí el día de mañana,
no sabemos, nadie sabe, solo Dios. Pensando en eso también tenemos que esforzarnos, predicando y compartiendo la palabra. Pero para compartir la palabra, ya que Dios nos muestra que después de recibir la salvación tenemos que hablar, tenemos que caminar, tenemos que predicar, pero nosotros decidimos, ¿realmente quiero ser obediente o desobediente? Dios nos dice, después de nosotros comprender el Evangelio verdadero, las buenas nuevas, nos dice que tenemos que hacer, que predicar y compartir la palabra. Entonces, decisión nuestra, ser obedientes o desobedientes. ¿Vale? Entonces vamos a empezar buscando el libro de Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 20 al 23. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 20 al 23. Vamos a leer intercaladamente. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 20 al 23. Voy a empezar yo, luego ustedes, yo, y luego el versículo 23 leemos todos juntos, ¿vale? Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 20 al 23. Voy a empezar yo. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido, y la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. ¿Ustedes? Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente en obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Este versículo lo leemos juntos. 2, 3. Porque como pecado de adivinación de la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuando tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no sea. Aquí ya se menciona una cosa, ¿no? Obedecido, y luego también hace mención sobre desobediencia. Aquí dice, no, en el versículo 22 dice: ciertamente el obedecer es mejor. En todo momento nosotros hemos aprendido que la obediencia es muy importante, en todo momento, tanto en el trabajo, en la casa o en las cosas que hagamos día tras día. Pero en especial la obediencia es muy importante para el Señor. Nosotros aquí podemos conocer la voluntad de Dios hacia cada uno de nosotros. ¿Se escucha bien? Sí. Vale. Aquí podemos ver que tristemente Saúl no conoció y luego fracasó. Él no entendió, porque al final Saúl era rey, pero al final Dios desechó. Nosotros, en cuanto a la salvación, es igual. Muchos no conocen ni saben que Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros, derramando su sangre. Y también muchos no saben que Él perdonó todos nuestros pecados y que su salvación era perfecta y real. Entonces nosotros, si nos ponemos a pensar, ¿por qué muchas personas algunos conociendo, entendiendo, por qué no reciben la salvación? ¿Por qué muchos hombres no pueden entrar en el reino de Dios? Si vemos de forma personal, hay muchas personas, muchas veces asisten las personas invitadas al seminario bíblico, entienden bien con la cabeza, pero lo que falta es que entender bien con el corazón. Muchos dicen, sí, he entendido, pero llega el siguiente domingo y ya no los vemos. Ellos creen que sí han entendido bien sobre la salvación. Dicen, claro,
He entendido la salvación, sé que Cristo murió por mí, que su sangre borró todos mis pecados, entonces pues no tengo ningún problema, yo soy salvo, entonces puedo ir a Dios. Piensan de esta manera, pero no tienen claro qué tan importante es la comunión, qué tan importante es la iglesia. Entonces, nosotros, después de recibir la salvación, Dios nos dice que nos congreguemos y que tengamos comunión todos juntos. Entonces, nosotros sí o sí tenemos que obedecer, porque la palabra lo dice. En la comunión podemos aprender todos juntos. Una vez he escuchado a algunas personas que decían que no es necesario venir a la iglesia. Simplemente en casa puedo leer la palabra. Y ellos decían, tomaban un versículo de la Biblia, dice, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, estoy ahí. Dios está ahí. Pero solos en casa no podemos aprender. ¿Dónde aprendemos? En la iglesia. ¿Dónde aprendemos? En la comunión. Entonces, nosotros sí o sí tenemos que asistir, estar presentes en la iglesia. Entonces, volviendo al tema, que aquí decía, ¿no? En el versículo 22, vuelvo a leer, dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Prestar atención. Y en el versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esto hace mención a Saúl, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener claro que es muy importante obedecer. Vamos a buscar el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 3, versículos 18 y 19. Hebreos capítulo 3, versículos 18 y 19. Hebreos capítulo 3, versículos 18 y 19. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Pueden leer ustedes, por favor? 2, 3. Gracias. Aquí dice algo muy importante. Aquí quiere decir que los desobedientes no pueden entrar en el reino de Dios, no pueden entrar en el reposo de Dios. Por medio de esta palabra podemos conocer la palabra incredulidad, que es igual a desobediencia. Aquí en el versículo 19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, incredulidad es igual a desobediencia. Entonces, hermanos, creo que la enseñanza más importante que está escrita en la Biblia es la obediencia. Nosotros hemos podido entender claramente que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en este mundo, ¿no? Creó los animales, creó las plantas, etc. Nosotros hemos podido entender eso. También hemos creído y entendido que la palabra de Dios es verdad, que la Biblia es verdad, que Dios utilizó 40 hombres para escribir la Biblia. Entonces nosotros creemos esto. También nosotros hemos entendido que Dios está por encima de todas las cosas. Dios está en lo alto y nosotros estamos en la parte baja, que es este mundo. Nosotros siempre elevamos la voz, ¿no? Vemos la voz los ojos miramos hacia arriba. ¿Pero para qué? Siempre pensando en algún momento, Padre, yo quiero ya estar ahí contigo. Dios está en lo alto y nosotros estamos en la parte más baja. En el libro de San Juan capítulo 8 versículo 23 Jesús dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Esto quiere decir que nosotros estamos en el lugar más bajo
el cual tenemos que obedecer a Dios. También nosotros hemos entendido que desde el nacimiento, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, somos pecadores. Nacemos como pecadores. Hemos podido entender que Dios es juez justo, que tiene que juzgar al pecador. Luego también hemos podido entender que el único Salvador es Cristo. El único intermediario por el cual nosotros podemos llegar a Dios es Cristo. Es por eso que también en el Salmo, capítulo 51, versículo 5 dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Entonces nosotros, desde que nacemos, somos pecadores. ¿Sí, verdad? ¿Lo tenemos claro eso? Entonces, hermanos, ¿qué es la vida cristiana? La vida cristiana es obedecer a Dios, obedecer la palabra de Dios. Lo más importante que Dios nos pide a cada uno de nosotros es que obedezcamos, desde un principio hasta un final. El libro de la Biblia tiene 66 libros, ¿no? Tiene un inicio, que es el libro de Génesis, y tiene un final, que es el libro de Apocalipsis. Y nosotros tenemos que, así como está escrito la Biblia, desde un principio hasta un final, tenemos que obedecer. Obedecer la palabra de Dios. En el libro de Miqueas capítulo 6 explica cómo Israel, siendo el pueblo de Dios, desobedeció. Ellos se corrompieron totalmente. Vivían como mundanos, o mucho peor que mundanos. En la Biblia nos hace mención, ¿no?, cómo Dios castigó a Sodoma y Gomorra. Hoy en día, estamos viviendo peor que Sodoma y Gomorra. Hoy en día todo se puede hacer, todo es permitido. Uno puede vestir como quiere, uno puede hacer lo que quiere, uno puede decir lo que quiere, y mientras uno se vista de forma, entre comillas, de forma ridícula, se podría decir, la sociedad como lo ve, la gente como ve novedad, algo novedoso, algo innovador. Entonces, hoy en día estamos viviendo peor que Sodoma y Gomorra. En especial esta palabra, la zoofilia. Esa palabra a mí de verdad me sorprende mucho. Si ustedes ven el significado de zoofilia, ya podrán saber qué representa. Entonces, estamos viviendo el tiempo peor que Sodoma y Gomorra. Entonces nosotros, pensando mucho en que Dios, Jesucristo, viene pronto, nosotros tenemos que estar más cerca de la palabra, mucho más cerca. Entonces, volviendo al tema, dice que en el tiempo de Miqueas, profeta Miqueas, la Biblia dice que los profetas, los políticos, el pueblo se había corrompido totalmente. Ellos se habían alejado de Dios. Ellos simplemente querían ver la parte carnal, satisfacer su cuerpo, satisfacer su necesidad. Entonces ellos se corrompieron. Pero luego ellos entendieron bien que estaban bajo la ira de Dios, que en algún momento tenían que ser juzgados sí o sí. Es por eso que el profeta Miqueas los reprendió. Algunos escucharon bien, algunos dijeron y pensaron que sí, lo que estamos haciendo está mal. Nos hemos alejado de Dios, nos hemos corrompido totalmente, pero algunos lo veían de forma normal. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer para volver a Dios? Hoy en día muchos están alejados de Dios, muchos. Algunos sí han recibido la salvación,
pero se han apartado de la iglesia, se han apartado de Dios. Pero ellos tienen que volver, hay que volver. Y los que no conocen a Dios también tienen que volver a Dios, porque Dios está con los brazos abiertos esperando a que uno vuelva. Sabemos que la salvación no se pierde. ¿Qué libro nos explica detalladamente cómo nosotros podemos llevar bien nuestra vida cristiana? Es el libro de Primera de Juan. En el libro de Primera de Juan nos explica, especialmente este libro ha sido escrito para los hermanos salvos. Hay una parte que es muy importante. Mejor vamos a buscar Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Este libro, el libro de Primera de Juan, nos explica la comunión, sobre la comunión entre Dios, Jesucristo su Hijo y los hermanos. Pero yo quiero tocar este punto, aunque no estaba en el tema, pero es importante. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que dice lo siguiente, voy a leer. Aquí dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo es muy importante entender. Hace un momento dije, ¿no?, que el libro de Primera de Juan fue escrito para los salvos. Aquí, si confesamos nuestros pecados, hoy en día muchas iglesias que no hablan sobre lo que es la salvación, perdón de pecados, o iglesia católica, yo no quiero, por favor, que quede claro, no quiero herir a nadie si alguno es católico, pero piensan de esta manera. Con todo respeto se lo digo, por favor. La iglesia católica dice que no. Si nosotros confesamos nuestros pecados, no hay más problema. Nosotros podemos ir. Pero aquí no dice, no hace referencia a que uno, a través de la confesión, puede recibir la salvación. Aquí voy a dibujar en esta parte. El pueblo de Israel, los judíos, en todo tiempo, claro ejemplo, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿qué hicieron? Lo primero que hicieron después de salir, cruzar el Mar Rojo, ellos estaban felices. Llegaron al desierto, apenas cruzaron el Mar Rojo, ¿qué hicieron? Ellos pues se sintieron felices, pero no pasó mucho tiempo, ¿qué hicieron? Empezaron a murmurar, a hablar en contra de Dios. Pero luego, más adelante, empezaron a desobedecer a la palabra de Dios, al punto de adorar a algunos a otro Dios. Pero nosotros tenemos que entender algo. Volviendo a esto, Dios es juez. Antes yo de recibir la salvación no sabía que era un pecador, pero después de conocer la palabra he podido entender que antes yo era un pecador delante de Dios, que Dios era un juez. Un pecador, que Dios tenía que juzgarme sí o sí con su justicia. Antes era un hombre que yo no era obediente. Pensaba que sí, así como el versículo 9 del libro de Primera de Juan capítulo 1, pensaba que si confesaba mis pecados, yo iba a Dios. Pero no entendía que era un pecador y que toda mi vida había sido desobediente a la palabra de Dios. La palabra estaba ya escrita, la Biblia ya estaba, pero yo no quería saber y era desobediente. Después de recibir la salvación, Dios
entonces Dios me trata con amor. Ahora quiero llegar a este punto de confesión. Dios es mi Padre, yo soy su Hijo. La Biblia dice que nosotros tenemos que tener comunión. En este mismo capítulo, versículos 1 adelante, hace mención de la comunión entre nuestro Padre Dios, Jesucristo y los hermanos. Yo sí o sí tengo comunión. Pero, día tras día, cometemos errores, cometemos pecados. No olviden que la salvación es perfecta. La salvación no se pierde. Pero, día a día cometemos errores y pecados. Entonces, nosotros, en ese momento tenemos que confesar. Nosotros tenemos que confesar nuestros errores a nuestro Padre. ¿Pero para qué confesamos? No para salvación, ojo. Esto es para volver a retomar la comunión con Dios. ¿Vale? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, por favor, el libro de Primera de Juan no hace mención. Este versículo de confesión no es para salvación. Esto es sí o sí para volver a retomar la relación con Dios. Es como un padre, ¿no? Un padre de familia en casa. Si el hijo se ha portado mal, ¿qué tiene que hacer el papá? Castigar, ¿no? ¿Para qué? Para corregir. Pero es su padre. Es su padre. Lo corrige porque lo ama. Porque la Biblia dice, no. Dios también, al que toma por hijo, castiga. Entonces, si nosotros seguimos cometiendo errores, seguimos cometiendo pecados, Dios nuestro Padre en algún momento tiene que castigarnos. Tiene que castigarnos para corregirnos. Incluso puede destruirnos. Claro ejemplo, rey David. Pero no vamos a entrar más en detalle, que es otro tema. Pero, por favor, este libro, el libro de Primera de Juan, si en algún momento alguien les dice confesión, yo confieso mis pecados todos los días, voy a la iglesia y ya no tengo ningún problema, no es necesario recibir la salvación, equivocado, poner una cruz. Este libro hace mención para los salvos. Confesión es para retomar, para volver a estar en comunión con Dios. ¿Vale? Vale, vamos a volver entonces al tema principal, que es la obediencia. ¿Vale? Entonces nosotros, por favor, ahí también forma parte de la obediencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser obedientes a nuestro Padre, sí o sí. En casa también, sí o sí. No sé si hay jóvenes niños aquí, hay que ser obedientes también en casa. Porque un padre dice algo porque lo sabe, tiene experiencia. Entonces hay que también ser obedientes. Nosotros también, el libro de Primera de Juan también dice, no pecar más. Nosotros no podemos seguir pecando con intención. Dios no quiere eso. Entonces tratar de evitar de seguir pecando y cometiendo errores. ¿Vale? Vale, vamos a volver. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer para volver a Dios? Algunos aquí hemos visto el Miqueas, en el tiempo de Miqueas. Él, ¿qué hizo? Él llamó la atención al pueblo, indicando que iban a ser juzgados y que tenían que volver a Dios. Entonces, algunos que pensaban que comprando buenos becerros o dando sacrificios por sus pecados iban a ser perdonados eternamente. Y algunos incluso pensaban dar como sacrificio a sus hijos. Pero el profeta Miqueas dijo: para Dios no importan los holocaustos ni los sacrificios, sino solo quiere que seamos humildes, guardar su palabra, tener un corazón temeroso a Dios y por sobre todo ser obedientes.
el profeta Miqueas habló de esta manera al pueblo, porque el pueblo se había corrompido totalmente, se habían alejado de Dios. Vamos a ver Miqueas para comprobar. Miqueas capítulo 6, versículos 6 y 7. Libro de Miqueas. Miqueas capítulo 6, versículos 6 y 7. Miqueas capítulo 6, versículos 6 y 7. ¿Está bien, hermanos? Vale, voy a leer. ¿Con qué me prestaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Qué hacen? Preguntan, ¿no? Aquí, estos dos versículos es lo que Dios, lo que Jehová pide. Entonces, los religiosos siempre piensan que el Señor estará contento con los ritos religiosos, pero esto no es así. Vamos a ver el versículo, vamos a seguir leyendo el versículo 8 y 9, voy a leer yo. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre, prestar atención al castigo y a quien lo establece. Entonces, hermanos, lo más importante desde el principio hasta el final es la obediencia. En el huerto del Edén también Dios, ¿qué pidió a Adán? ¿Le pidió que realice un culto religioso? No. ¿Le dijo que por cometer adulterio tú serás castigado? No. Simplemente Dios dijo que no comerás del fruto. ¿Pero qué significa esto? Dios solo le pidió a Adán que sea obediente a lo que Dios dijo. Sabemos muy bien que Dios le dio todo a Adán en el huerto del Edén. Le dio los mejores frutos, incluso le dio sabiduría. ¿Por qué sabiduría? No olvidemos que Adán puso el nombre a cada animal que había en el huerto del Edén. Tenía mucha sabiduría. Él incluso le dio una mujer. Dios le dio todo. Él tenía todo. Entonces, ¿pero qué hizo Adán? Adán y Eva desobedecieron. Desobedecieron a la palabra de Dios, a lo que Dios les había mandado. En el libro de Apocalipsis termina con una palabra que dice bienaventurado. Pero ¿quién es el bienaventurado? Es aquel que guarda la palabra desde un principio hasta un final. Un claro ejemplo de guardar la palabra fue el apóstol Pablo. Él guardó la palabra desde un inicio hasta un final, desde el momento que conoció al Señor hasta su partida. En el libro de Hechos, nosotros podemos ver, en el libro de Hechos capítulo 7, podemos ver cómo era antes Pablo. Aunque en el libro mismo de Hechos no está escrito Pablo, sino está escrito como Saulo. Pero ahí podemos ver cómo era él antes, cómo había sido testigo de una muerte. Mejor vamos a confirmarlo, vamos a buscar Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículos 58 al 60, voy a leer yo.
Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aquí el apóstol Pablo, antes considerado Saulo, y fue él un testigo del apedreamiento que sufrió Esteban. Antes, Saulo era un hombre muy diligente, que predicaba bien el Evangelio, pero predicaba para el Dios no conocido, porque no conocía al Dios verdadero. Y luego, aquí Esteban, podemos ver el corazón de Esteban, lo que él dijo. En el versículo 60 dice: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Podemos ver el corazón también de Esteban. Por más que él, si vamos leyendo el libro de Hechos un poco más adelante, Esteban predicaba también diligentemente, pero el evangelio verdadero. ¿Pero por qué predicaba? Porque él obedeció al Señor. Y él estaba lleno del Espíritu, lleno del poder de Dios. Es por eso que predicaba diligentemente y muchos entendieron bien el evangelio de salvación. Él lo hizo esto por obediencia. El último día, ¿no? Dice aquí, durmió. Él podía haber dicho miles de cosas, infinidad de cosas malas a aquellas personas quienes le estaban apedreando, pero él en su corazón dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Entonces, Saulo, muy diferente a Esteban. Esteban sí conocía al Dios verdadero. En cambio, Saulo no. Pero después sí, el apóstol Pablo, después de recibir la salvación, sí, él también fue muy obediente. ¿Por qué? Porque guardó la palabra de Dios, desde un principio hasta un final. Aunque los que le seguían, los que le acompañaban predicando el Evangelio, algunos, mirando al mundo, se alejaron de Pablo y de Dios. ¿Por qué? Por desobediencia. Nosotros también no miremos el mundo. Nosotros simplemente tenemos que mirar la cruz de Cristo. No falta nada para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No falta nada. Ya faltan, podría decir, días, no lo sé, horas, no lo sé, segundos, no lo sé. Pero sí, la Biblia dice que vendrá como ladrón en la noche. Pero sabemos muy bien, por todos los acontecimientos que están pasando, por todas las cosas, por todas las señales, sabemos muy bien que está muy pronto su segunda venida. Entonces nosotros, por favor, también, entendiendo y comprendiendo la obediencia de Pablo, también tenemos que ser obedientes. Vamos a ver entonces, dije, ¿no? Guardar la palabra desde un principio hasta un final, sin desmayar. Nosotros simplemente obedecemos. Vamos a buscar Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39, versículos 7 al 9. Génesis capítulo 39, versículos 7 al 9. Voy a leer yo. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Aquí podemos ver el testimonio de José. Si nosotros meditamos estos 3 versículos, podemos ver que José
por más que la mujer lo tentó, él fue obediente y fue firme en la palabra de Dios. Él dijo, ¿no? ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Entonces, es un testimonio de obediencia de José. Si volvemos otra vez, recorremos, hacemos volar la imaginación y retrocedemos en el tiempo, podemos ver a nuestro antepasado, ¿no? Que son Adán y Eva. ¿Ellos por qué pecaron? Ellos pecaron porque menospreciaron la palabra de Dios. Ellos desobedecieron. Sus corazones de ellos obedecieron la palabra de Satanás, pero no así la palabra de Dios. En el huerto del Edén, sabemos muy bien. ¿Están bien ustedes? ¿Sí? ¿Seguro? No se están aburriendo, que ya falta poco. Pasa muy rápido la hora. A ver, vamos a... ¿Sabían ustedes que en la palma de nuestras manos hay microbios? ¿Hoy se han lavado las manos? ¿Sí? ¿Pero pueden ver? Entonces, ¿cómo podemos ver los microbios que hay? O las bacterias. No, microscopio. Entonces, podemos matar estos microbios así, haciendo palmas 3 veces. Va, ¿no? Vale, 3 veces, por favor. A la voz de 3. 1, 2, 3. Ahí no están atentos, por favor. 3 veces, otra vez. 1, 2, 3. Vale. Ya han despertado, ¿no? Vale, vamos a continuar. Entonces, volviendo, ¿no? A nuestro antepasado, Adán y Eva, que nosotros a través de ellos nacemos como pecadores. Ahí, después de que Adán y Eva salieron del huerto del Edén, antes a ellos querían cubrir su pecado a través de su fuerza, ¿no? Ellos hicieron su ropa, su propia ropa, con las hojas de higuera. Pero sabemos que Dios, ¿qué hizo? Dios los cubrió ¿con qué? Pieles de carnero, ¿no? Él hizo. Pero antes ellos querían hacer con su fuerza. Ellos, después de salir del huerto del Edén, seguramente Caín y Abel, sus 2 hijos, ellos seguramente tendrían comunión, se habrán reunido en algún momento. Entonces ellos, Adán y Eva, habrán explicado en ese momento, habrán dicho que nosotros quisimos hacer nuestras propias ropas con nuestra fuerza, pero Dios sí o sí nos cubrió. Dios hizo nuestras ropas. Pero Caín y Abel, también sus padres habrán explicado sobre la sangre, como Dios, solamente la sangre. Pero Caín y Abel, sabemos que Caín, ¿qué hizo? Caín fue un hombre diligente, un hijo diligente, ¿no? Él, yo creo que no entendió bien qué sacrificio tenía que dar a Dios para perdón de pecados. Él dio lo mejor, ¿no?, de su cosecha, los mejores frutos, los más grandes, los más ricos, pero en cambio Abel entendió bien lo que Dios quería: derramamiento de sangre, sacrificar un cordero. A través de este acontecimiento podemos entender que Caín, por más que escuchó, él entendió, pero ¿qué hizo? No obedeció. Entonces su destino final fue el hoyo, ¿no?, el eterno infierno. No es que yo lo diga, sino dice la Biblia, porque Caín, sí o sí, por desobediencia, entró en el eterno infierno. Pero en cambio Abel escuchó y entendió bien que solamente era la sangre, derramamiento de sangre. Entonces hoy en día podemos saber y tener claro que Él está en el cielo eterno. Entonces, 2 cosas, ¿no? Desobediencia y obediencia, porque los dos sí o sí han escuchado lo que sus padres
habían hablado, sí o sí, pero uno quiso entender y el otro no. Entonces nosotros también tenemos que entender claro, tener muy claro que la sangre de Cristo, solo la sangre de Cristo, es quien borró todos nuestros pecados, todos, absolutamente todos. Vamos a ver aquí. Busquemos Génesis capítulo 6, versículo 22. Génesis capítulo 6. Versículo 22. Como es un versículo solo, les voy a pedir que lean a ustedes, por favor. ¿Lo tienen? 2, 3. Vale, gracias. Aquí dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Aquí, Dios le mandó. Noé hizo conforme a lo que Dios le mandó. Nosotros, por medio de este versículo, nos podemos dar cuenta de que Noé fue obediente. Fue obediente al mandato de Dios. Dios le mandó y él hizo. Él no puso ninguna excusa. No dijo no, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo lo voy a hacer? Sino él confió. Es por eso que Dios permitió, a través de la obediencia, permitió que su familia fueran salvos. Es bueno recordar que solamente ¿cuántos entraron en el arca? 8. Es bueno recordar, muy fácil recordar, así como el Chavo del 8. Eso es muy antiguo, ¿no? Pero podemos recordar que solamente 8 personas entraron, pero por obediencia. Por más que Noé predicaba sobre el Evangelio de Salvación, Dios le dio todo. Le dio las medidas, qué medida debería ser, qué material debería utilizar, le dio todo. Pero Noé, por obediencia, hizo. Y con la ayuda de su familia. Noé predicó el Evangelio, ¿no? El Evangelio que quería que todos entren en el arca para que sean salvos. Pero nadie quiso entrar, nadie quiso escuchar. Todo simplemente, toda la gente más pensaba en las cosas carnales, cosas de su vida nada más. Entonces, otro punto, otro ejemplo claro. Noé, por obediencia, salvó a su familia. Se salvaron toda su familia. Pero la gente que estaba afuera no fue salva. La puerta se cerró y nadie más pudo entrar en el arca. Entonces, Noé también es un claro ejemplo de obediencia. Vamos a buscar Génesis, el mismo Génesis, capítulo 22, versículo 1. 22, 1. Voy a leerlo. Génesis capítulo 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Esta palabra heme aquí también es importante. Heme aquí es igual a obediencia. Él no dijo ¿qué? No, heme aquí. Nosotros también, si Dios a través del pastor Juliana pide a algún hermano que por favor ayude en la iglesia o sirva en algo porque Dios lo permite así, pues simplemente decimos igual que Abraham: viene aquí. No olviden que Abraham es el padre de la fe y el padre de la obediencia. Fe y obediencia es igual. Entonces, hace 4000 años Abraham fue probado por Dios. Sabemos muy bien el acontecimiento, ¿no?, que pasó con Abraham, con su hijo Isaac. Como él, cuando Dios le dice, ¿no?, que sacrifica a su hijo, él en ningún momento dijo nada, simplemente lo hizo. Él llevó a su hijo para sacrificarlo, pero fue por obediencia. Entonces Dios prueba. Dios prueba si realmente nosotros
somos obedientes, tenemos la fe, la seguridad, Dios prueba. Entonces, hermanos, si Dios prueba, Dios puede tentar a los hombres, puede tentar a los salvos. ¿Qué creen ustedes? No, vale. Algunos dicen, sí, puede ser. Hay personas que están muy equivocadas. Dicen que Dios le ha tentado. El único tentador es Satanás. Pero Dios no tienta a nadie. Dios sí prueba. A sus hijos prueba. Vamos a ver Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 15. Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 15. Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 15. Voy a leer yo. Ustedes me siguen, por favor. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, tener claro, si quieren marquen aquí, hermanos, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no nos tienta. En el versículo 13 dice claramente que cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Viviendo en este mundo, Dios prueba a cada uno de nosotros. La palabra prueba significa aflicción, sufrimiento y dificultad. Pero ¿por qué Dios nos prueba? Dios nos prueba porque existe un propósito. Hay un propósito en esa prueba. Y ese propósito es para que nosotros crezcamos en la fe y para que podamos aprender y acercarnos a Dios. Acercarnos a Dios y ser obedientes. Él nos prueba de esta manera. Nos prueba para que nosotros también, para ver si tenemos la fe verdadera. La Biblia se menciona los tipos de fe. Fe vana, fe náufraga. ¿Qué más? ¿Qué tipo de fe? Fe muerta. Pero Dios quiere la fe verdadera. La fe verdadera de cada uno de nosotros. Por eso que también Dios nos prueba. Y Dios, a través de la prueba, como dije, ¿no? Dentro de la prueba hay aflicción, sufrimiento, dolor. Es para que nosotros crezcamos mucho más. Pero Dios en ningún momento tienta al hombre. ¿Vale? Vamos a buscar Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 al 13. Deuteronomio, capítulo 10, como un trabadero. Yo antes siempre decía Deuteronomio, pero no era así. Vale. Capítulo 10, versículos 12 al 13. Ahora les voy a pedir que lean ustedes, por favor. Pastor Julián me ha dicho que son buenos lectores. Entonces, vamos a confirmar. Capítulo 10, versículos 12 al 13. ¿Vale? ¿Lo tienen? Sí. Vale, a la voz de 3. 2, 3. Ahora pues, gracias. Entonces Dios, después de salvar al pueblo de Israel de Egipto,
lo que exigió al pueblo de Israel es esto. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová. Mandamientos es igual a palabra. Que guardes, podemos decir, la palabra de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Casi nosotros siempre no vemos esa palabra prosperidad. Queremos prosperar, queremos ser bendecidos. Pero ¿cómo nosotros podemos tener bendición? Vamos a tomar dos cosas, dos tipos de bendición. ¿Cuál creen que es la bendición primordial que uno debe tener? Vale, la salvación. La bendición principal. Después de la salvación viene el bautismo, ¿no? Vale, eso si lo tenemos claro. La Biblia dice primero es la salvación y luego es el bautismo, ¿no? Eso hay un orden. Pero lo más importante de la bendición que Dios nos da y que nosotros anhelamos es su palabra. La palabra. Porque nosotros a través de su palabra, a través de la Biblia, podemos conocer a Dios. Podemos recibir la salvación. Podemos entender quién es Cristo. ¿Por qué vino Cristo? ¿Cómo fue profetizado hace millones de años, miles de años en el Antiguo Testamento que Él iba a venir a este mundo? Que Él iba a sufrir. Que Él iba a ser crucificado, muerto y resucitado. Nuestra mejor bendición es la palabra. Y también, sí, nosotros también queremos bendición para vivir en este mundo. Queremos un trabajo digno, queremos trabajar, queremos tener un poco de dinero, pero el propósito de tener el dinero también es predicar el Evangelio. Y luego sí, Dios sabe que nosotros tenemos la necesidad en algún momento de algunas cosas, también nos los da. Porque Dios es rico, Dios no necesita nada de nosotros, Él nos da. Quiere que nosotros también seamos prósperos, que tengamos bendición. Pero para nosotros tener bendición, tenemos que ser obedientes. Como dice la palabra, ¿no? Aquí vamos a volver, dice: y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces nosotros, para ser bendecidos, tenemos que ser obedientes, porque Dios tiene todo, tiene el poder y el dominio de todo. Él nos da. Entonces, si nosotros pensamos, vivimos en un mundo peor que Sodoma y Gomorra, en este mundo está lleno de maldad, está lleno de angustia, lleno de dolor, lleno de maldición. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios dijo esta tierra maldita? Fue por el pecado y por la desobediencia. Entonces, hermanos, ¿por qué nosotros en nuestra vida, estando en este mundo y también después de recibir la salvación, por qué tenemos angustia, dolor, problemas? ¿Y por qué a veces hemos perdido la paz en el corazón, el gozo en el corazón? ¿Por qué creen? Porque Dios nos ha prometido, ¿no? ¿Qué nos ha prometido? Gozo, alegría y paz. Pero ¿por qué muchas veces algunos dicen: ¿qué tal estás, hermano? Mal. ¿Por qué? Si Dios nos ha prometido alegría y gozo, paz, es porque no estamos haciendo bien las cosas, ¿no? ¿Será porque hemos dado un paso hacia Egipto, al mundo? Entonces hay que pensar mucho. Nosotros no tenemos siempre gozo en el corazón. Y si alguno ha perdido ese gozo, tome el ejemplo de Rey David.
diga: Padre, devuélveme el gozo de la salvación. Entonces, por favor, no quiero hermanos tristes, quiero hermanos alegres en el corazón. Aunque yo muchas veces el rostro que tengo parezco malo, pero en mi corazón hay gozo y alegría, de verdad. Todos te dicen: ¿por qué es usted tan serio, hermano? Que Dios la forma así la cara, parece que fuese malo, ¿no? En el corazón hay paz y gozo, de verdad. Entonces, por favor, les pido eso, ¿vale? Entonces también vamos a buscar Romanos capítulo 1, versículos 5 al 6. Libro de Romanos capítulo 1, versículos 5 al 6. Romanos capítulo 1, versículos 5 y 6. Hermanos, ustedes por favor, a la voz de 3, 1, 2 y 3. Aquí también sale la palabra obediencia a la fe, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Aquí en el capítulo 6 del mismo libro nos explica que antes nosotros éramos esclavos del pecado, no obedecíamos a la palabra de Dios, pero el Señor nos dio su gracia, por lo que nosotros cambiamos y nos convertimos en siervos de justicia, siervos de obediencia. Vamos a ver el libro de San Mateo, capítulo 28. San Mateo. Capítulo 28, versículos 19 y 20. Voy a leer yo. San Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Aquí podemos ver que Jesús mandó a sus discípulos que guarden todas las cosas y que también hagan discípulos. Aquí nosotros tenemos que pensar: sí, ¿de qué hay un petardo o algo? La fiesta del pueblo. Entonces el pueblo está de fiesta, pero no estarán pensando apenas termine la palabra Cordero a la fiesta, ¿no? Sí, vale. Algunos dicen sí. No, vale. Entonces aquí leyendo este libro, el libro de San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Nosotros simplemente al leer estos versículos nosotros hemos entendido que nosotros también salimos, una vez que recibimos la salvación, Dios nos da la orden de que nosotros salgamos a predicar, salgamos a buscar almas. Pero la decisión es nuestra, si obedecemos o desobedecemos. Jesucristo mandó aquí a sus discípulos, ellos obedecieron. Nosotros también, si Dios nos manda que hagamos algo, la decisión es nuestra si obedecemos o no. Si obedecemos, hay bendición. Si desobedecemos, maldición y pérdida. Entonces la decisión es nuestra. Nadie puede obligar a nadie. Uno decide por sí solo. Uno decide por sí mismo. El pueblo de Israel, como sabemos todos, ellos empezaron bien. Ellos tenían mucho agradecimiento por lo que Dios había hecho para con ellos. Pero a medida que fue pasando el tiempo, ese agradecimiento fue cambiando. Simplemente había
murmuración, todos hablaban en contra de Dios, algunos se alejaron de Dios, se alejaron de la palabra, se alejaron de la comunión. Pero nosotros, aunque la Biblia dice, ¿no?, nos puso al pueblo de Israel como ejemplo para nosotros, nosotros tenemos que evitar ese ejemplo. Nosotros no podemos actuar como ellos. Nosotros tenemos que grabar en nuestro corazón la palabra obediencia. Entonces, hermanos, de verdad, el pueblo de Israel empezó bien, agradeciendo, pero luego pasó el tiempo, su corazón se endureció, se puso duro y miró las cosas del mundo, nada más. Entonces nosotros también, hermanos, tenemos que entender Dios con quién trabaja. Dios trabaja con los obedientes, con los que quieren trabajar por el Señor. El apóstol Pablo es un gran ejemplo. Siempre hablo de Pablo porque él fue un servidor fiel del Señor. Él pasó muchos peligros, infinidad de peligros por predicar el Evangelio. Pero él lo tenía claro, que había que pasar aflicción, sufrimiento, dolor. Y también lo tenía claro que después de pasar esto, había un premio, un galardón. Nosotros también debemos sacrificarnos. Creo que muchas veces es difícil obedecer. Es difícil. Yo, día a día, una vez el pastor Pablo vino a casa, las primeras veces, cuando yo, después de recibir la salvación, vino a casa, hablamos un poco, intercambiamos ideas, hablamos del Evangelio. Él también me hizo preguntas sobre cómo había recibido la salvación. Bien, ¿no? Entonces, él, recuerdo bien que me dijo, hermano, hay que prestar servicio en la escuela bíblica. Y yo dije, pastor, pero yo no conozco nada de la Biblia, en mi vida había leído la Biblia, en mi vida, y de verdad nunca. Simplemente era por la iglesia católica, que sí, tenía en cuenta algunas cosas, sabía, pero la Biblia no. Y el pastor me dijo, por favor, hermano, hay que servir al pastor que no tengo experiencia. Y el pastor no me insistió, pero yo entré a la cocina por un vaso de agua, por una jarra de agua para servir. Entonces yo pensé, porque antes había escuchado una palabra sobre la obediencia. Entonces salí y dije, pensando que quien lo hace es Dios, no yo. Dije, pastor, lo siento, vale. Y el pastor se puso a preocupar. Entonces hay que hacer esto, organiza esto, vale, pastor. Desde ese momento hasta el día de hoy, yo creo que Dios ha permitido que pueda aplicar en mi vida la palabra obediencia, porque si el pastor me dice algo, siempre le digo, vale, pastor, porque no puedo decir otra cosa, porque Dios quiere eso. Y de verdad, si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, Dios nos ayuda, nos bendice y de verdad guarda nuestro corazón. Entonces, hermanos, de verdad, yo quiero animaros a ustedes, que ha sido corto, hay mucho más, porque aquí en el libro de Éxodo también muchas veces hace mención. Ya termino en 35, ¿no? ¿Hasta qué hora tengo? ¿Están bien? Ya quieren comer, ¿no? Pero comemos, sigue la palabra o ya comemos para arriba. Mejor vamos a ya casi finalizar, ¿vale? Entonces, en el libro de Éxodo, capítulo 39, también hace mención desde el versículo 39 en adelante. Muchas veces dice, la palabra, ustedes si quieren lo van a buscar en casa, como Jehová había mandado a Moisés. Como Jehová había mandado a Moisés. O sea, varias veces hasta el versículo 32 hace mención, como Jehová había mandado a Moisés. Y Moisés simplemente obedeció. Entonces, lean si quieren en casa, pero por favor les pido, hermanos, que nosotros no dejemos de asistir a la iglesia. Por favor, no desmayen.
los que vienen por primera vez o los que han escuchado un seminario bíblico, por favor les ruego que perseveren hasta el final, sigan asistiendo, no desmayen, no hagan que Satanás les ponga cosas en el oído y ustedes hagan caso a las palabras de los hermanos. Es mejor obedecer, ¿vale? Entonces, mucho ánimo, Iglesia de Tarancón. Espero se hayan podido entender y lo poco que han podido comprender, por favor, ese poquito márquenlo, graben en su corazón y también practíquenlo, que es lo mejor, ¿vale? Entonces vamos a terminar orando y pidiendo a Dios para que Él sea quien grabe la palabra en el corazón. Vamos a orar todos ustedes, por favor. Padre Santo de amor y misericordia, te damos las gracias por este tiempo que tú has permitido. Padre Santo, nosotros queremos, por favor, aplicar a nuestra vida esta palabra que es obediencia. Nosotros queremos ser obedientes a tu palabra. Nosotros, después de recibir la salvación, después de haber entendido ese gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, nosotros solo queremos obedecer, tomar la cruz, Señor, cargar la cruz, aunque es difícil, Padre Santo, pero nosotros queremos hacerlo. Padre Santo, ayúdanos, por favor. Vivimos en este mundo corrompido, este mundo malvado, Padre Santo, que no nos ofrece nada eterno, pero sabemos que nuestra eternidad está en los cielos. Padre Santo, ayúdanos a caminar día tras día, obedeciendo a tu palabra. Este mundo nos ofrece muchas cosas, Señor, muchas cosas que tal vez puede ser algo que agrade nuestro corazón, algo que agrade nuestra vida, pero Padre Santo, si no, son las cosas celestiales, las cosas que tú nos quieres mostrar a través de la Biblia. Señor, no queremos nada de eso, solamente nosotros queremos obedecer tu palabra, Padre Santo, aplicar también en nuestra vida. Padre, por favor, te pido que también puedas cuidar la iglesia de Tarancón, cuida a cada uno de los hermanos, ayuda para que también ellos, caminando en este mundo, puedan siempre ser diligentes, también ser humildes y obedientes a tu palabra. Ayuda para que la iglesia de Tarancón se sacrifique día tras día, que trabajen con un solo corazón. Ayuda a que los servidores de la iglesia de Tarancón también sean ejemplo de servidores para los demás hermanos. Ayuda y da la fuerza a los servidores y a los hermanos de la iglesia para que todos con un solo corazón puedan predicar el Evangelio. Muy pronto también aquí en la iglesia de Tarancón se realizará un seminario bíblico. Ayuda, por favor, para que puedan trabajar juntos e invitar muchas almas para que puedan conocer el Evangelio de salvación. Padre Santo, ayuda también al Pastor Julián para que él pueda cuidar y guiar bien la iglesia, Padre Santo. Aunque, Padre, no solamente es Pastor Julián quien trabaja, sino que todos los hermanos, ya que somos el cuerpo de Cristo, cada uno forma parte de este cuerpo y cada uno, Señor, desarrolla una actividad y un servicio. Ayuda para que todos con un solo corazón, con un solo sentir, un solo espíritu puedan trabajar. Padre Santo, todo esto te lo pedimos, te lo dejamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias.